Estoy con el licenciado Santiago Fraschina, que es economista. ¿Cómo te va, Santiago? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, hablé de la deuda externa, Sí. tracé un paralelismo de esta manera. Yo contraigo deuda en mi casa, la voy a pagar en varios años, pero estoy seguro que el año que viene voy a ganar lo mismo que estoy ganando ahora o más. Escenario 1. O de pronto me encontré que en mi casa cada vez tengo menos ingresos y contraigo deuda. Entonces, cuando yo digo cada vez tengo menos ingresos, ¿por qué lo planteo? Lo planteo de pronto al común denominador de la población. Cuando escuchan balanza de pago, exportación, importación, ya empezamos con un problema ahí, ¿no? Sí, por eso, no solo desde mi perspectiva es preocupante el ritmo de crecimiento que está teniendo la deuda, sino como bien decís vos, no estamos generando la capacidad de repago de esa deuda. Porque, primero decir, ya se tomó en lo que va del diciembre de 2015 hasta la actualidad, 103.000 millones de dólares de deuda bruta. El ritmo de crecimiento de la deuda de la Argentina es la más alta en el mundo y eso es el dato de que somos el país que más ha tomado deuda en este periodo. Y la pregunta que vos hacés es cierto, bueno, ¿para qué se está utilizando esa deuda? Y a veces se dice que es para financiar el déficit fiscal, que es el Estado gasta más de lo que recauda, entonces lo utilizan para financiar el déficit fiscal. Y la verdad que no es así, porque el déficit fiscal es en pesos y el endeudamiento es en dólares. Si uno se tendría que endeudar para financiar el déficit fiscal, lo podría hacer en el mercado interno, en pesos, y no tendríamos tantos problemas como lo vamos a tener con moneda extranjera. Y la pregunta es ¿para qué se están endeudando? Y para tres cosas. Una, fuga de capitales, eso es dramático. Te quiero interrumpir ahí. Yo voy a pensar, me tengo que parar del lado del gobierno y decirte, pero nadie contrae deuda abiertamente con un megáfono para fugar capitales. Consecuencia de traer, por eso te repregunto, consecuencia de que se contrae deuda sin límites de entrada y salida, ¿se da la fuga? ¿Se entiende a dónde voy yo? Sí. Porque yo no creo, a ver, ni el que es mal pensado o el bien pensado, nadie contrae deuda para fugar capitales. ¿Sí? No, pero eventualmente el escenario le favorece a la fuga. Bueno, por eso digo, el problema es cuando vos generas un esquema macroeconómico donde en vez de invertir en comprar una máquina, la rentabilidad mayor es la inversión financiera. Entonces, no solo el problema es cuando vos generás ese esquema macroeconómico. Si vos te estás endeudando, pero el esquema macroeconómico te permite que la rentabilidad de comprar una máquina te va a generar más ganancia que invertir financieramente, bueno, capaz que no sería tan grave y ahí estarías generando la capacidad de repago. El problema es que vos te estás endeudando en el extranjero al mismo tiempo que estás desindustrializando la economía argentina. ¿Y por qué? Porque la rentabilidad financiera es mucho más alta que la rentabilidad productiva. Entonces, hoy, ¿cuál es el negocio más importante que genera la economía argentina? Las LEBAC, que es el bono que emite el Banco Central y que está asociado después a la fuga de capitales, porque justamente lo que está viniendo es inversión golondrina, financiera de corto plazo, que vienen a la Argentina, compran pesos con los dólares que traen, compran LEBAC, obtienen la rentabilidad que ningún país del mundo está dando, una rentabilidad como la LEBAC, y una vez que obtienen esa rentabilidad vuelven a comprar dólares y los fugan de la Argentina. Y eso es que se está recrudeciendo la fuga de capitales. Desde que se terminó la regulación cambiaria, que el gobierno lo denominó cepo, se fugaron más de 25.000 millones de dólares. O sea, lo hiciste a propósito, no lo hiciste a propósito, pero la realidad es que se fugaron más de 25.000 millones de dólares desde el 2015 hasta la actualidad. Pero la pregunta que yo te hago es, hablas de fuga de capitales. Lo voy a atar con un tema que yo creo que le hizo un flaco favor Domingo Cavallo al gobierno, decir, están haciendo las cosas bien, pero falta hacer un ajuste mayor. O sea, flaco favor hizo Domingo Cavallo cuando tenemos en nuestra memoria imágenes del megacanje, imágenes del corralito y demás. Pero vuelvo a insistir con el tema. ¿Esta especulación financiera es por ausencia de la intervención del Estado? No, todo lo contrario, porque la creación de las LEBAC es una política estatal, del Banco Central obviamente, pero es una política del gobierno. Para mí, desde mi perspectiva, han generado un esquema macroeconómico desde el Estado argentino para que la rentabilidad financiera sea más alta que la rentabilidad productiva. Te voy a hacer el mismo comentario. ¿Con qué objetivo me vas a preguntar? No, el mismo comentario sería así. Nadie va a poner una política exclusivamente para que viva los especuladores financieros. Me imagino que esto ya entra en el concepto de las teorías económicas, en la cual dice, bueno, a través de este mercado
succiona el dinero para frenar la inflación. Bueno, exactamente, uno, si bien pensado, diría, bueno, es una discusión teórica. El presidente Sturzenegger es lo que en economía llamamos un monetarista, que cree que la inflación es un fenómeno monetario por emisión monetaria del Banco Central, y con esa concepción monetarista, que es una concepción creada por Milton Friedman en la década del 60 del siglo pasado en Estados Unidos, lo que hizo es emitir un bono del Banco Central en pesos para absorber circulante de la economía argentina. Y pregunta, emitiendo ese bono, el año pasado hubo un 40% de inflación, este año hay que ver dónde se hace el corte, pongamos un 20, 22, 17, pero para no discutir si es 17 o 22, dentro de ese rango. Inclusive sacando ese dinero del mercado, ¿no pudieron frenar los precios? Por eso digo, este año va a rondar más cerca del 25 que del 17. Vos fijate que el Banco Central lo único que tiene hoy es política de meta de inflación. Tiene un récord, ya no le pegó ninguna de los 2 años, porque el año pasado había dicho rango 20-25 y terminó siendo el 41. Este año dijo 12-17 y vamos a estar más cerca del 25%. Es decir, la única política que tiene el Banco Central es meta de inflación y ya en los 2 años en ninguna le pegó. Con lo cual empieza a ser un Banco Central que deja de ser creíble, porque cuando diga para el año que viene la inflación va a ser de tanto, ¿quién le va a creer a este Banco Central que en ninguna de las 2 años que actuó con meta de inflación le pegó? Ahora, con esa concepción de meta de inflación es que instalaron esta levaque, este negocio financiero. Bueno, entonces yo te planteo la siguiente tarea. El gobierno te van a decir, sin embargo ahora tenemos crédito internacional y antes no lo tenían. No, pero el problema es para qué tienen crédito internacional y para qué lo están utilizando. La discusión y yo creo que los estados tienen que tener crédito internacional y no digo, si uno equilibra a qué tasa se va a endeudar y qué proceso de endeudamiento en comparación a qué PBI y para qué usar la deuda, es un tema discutible el tema del endeudamiento. La discusión no es sí o no deuda, sino para qué lo estás utilizando y a qué ritmo estás endeudándote. Vos fíjate que instalaron esto de las LEVAC y yo te digo, el otro punto es el déficit comercial. Porque ¿para qué están utilizando la deuda, además de fuga de capitales, para financiar un déficit comercial? El déficit comercial del año 2017, que es la diferencia entre exportación e importaciones, va a ser el déficit... Anda despacio que hay tiempo. Va a ser el déficit comercial... El déficit comercial significa que en mi casa gasto más de lo que ingresa. ¿Sí? Vamos a hacerlo... traducírselo a la exportación e importación. Menos importación. Sí, exportación e importación. Pero a ver, para traducirlo en el día a día de un hogar, en mi casa gasto más de lo que está ingresando y para lo cual ahí lo relacionamos con la deuda, ¿no? Sí, relación con el exterior. O sea, el gobierno, el déficit comercial es lo que yo le vendo al mundo menos lo que el mundo le compro al mundo. Sí, si es superavitario, es que le vendo más de lo que le compro y si es deficitario, le estoy comprando más al mundo de lo que le vendo. El problema de tener un déficit comercial son dos. Primero, que ese déficit comercial es en dólares, porque todas las relaciones internacionales son en dólares. Este año vamos a tener el déficit comercial más importante de la historia económica argentina que tenemos datos, de 1910. Va a estar muy cerca de los 5.000 millones de dólares. Ya tenemos déficit comercial mensual de 1.000 millones de dólares, estos últimos datos. ¿En qué mes el mes pasado, agosto. Con lo cual, ¿cuál es el problema? Que necesitas dólares para financiar ese déficit comercial. Y la realidad es dónde vas a sacar los dólares si nuestro Banco Central no imprime dólares del endeudamiento externo del Estado Nacional. Y la pregunta es, y además en la economía real, ¿qué te está generando ese déficit comercial? ¿O por qué está? Porque está habiendo una avalancha importadora por apertura comercial indiscriminada que te está impactando en la pyme, en la pequeña y mediana empresa, que no puede competir, no porque sea ineficiente, sino porque en otros países se producen mucho más barato, por salarios bajos o por productividad más alta, con lo cual al mismo tiempo que te tenés que endeudar para financiar ese déficit comercial, te está destruyendo el aparato productivo, te está haciendo que quiebre la pequeña y mediana empresa y te está haciendo crecer la desocupación. Con lo cual vos fijate, te endeudás y además no generás la capacidad de repago para ese endeudamiento. Entonces la pregunta es, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es la película? Porque vos decís, hoy no es grave. Sí, porque hoy el Estado sigue estando en porcentaje del PBI en uso razonable. ¿Cuánto está la deuda sobre el Y depende cuál use. La externa está llegando ya al 45%, la total. Con lo cual empieza a acercarse a lo que el Fondo Monetario internacional dice que es razonable el 80% de tu Producto Bruto Interno. Bueno, pero te estás acercando muy rápido a ese porcentaje que es del 80%. Y ahí vas a tener un problema además. Cuando esos bonos empiezan a vencer, vos fíjate que se emitió un bono a 100 años. Yo cuando digo siempre, hoy estaríamos pagando un bono que emitió Hipólito
Irigoyen en 1917. Ya estás endeudando a 26 gobiernos. Y la pregunta es, cuando vos tengas que empezar a pagar esa deuda, que ya la tenemos que empezar a pagar, ¿de dónde vas a sacar los recursos? Y vos fijate que ya lo estamos viendo en el presupuesto. 2017 va a haber una sobreejecución de la partida servicio de la deuda de 7%. ¿Y de dónde sacás esa sobreejecución de esa partida de pago de la deuda? De otras partidas que vas a tener que subejecutar, como por ejemplo el programa alimentario, se va a subejecutar un 27%. Mientras sobreejecutás la partida de pago de deuda, subejecutás partidas relacionadas con salud y educación y programas de alimentación que son trascendentales para la sociedad argentina. Esto es la dinámica que nosotros y yo sostengo que es insostenible, que además tarde o temprano termina generando que no se pueda pagar esa deuda, porque, repito, no está generando la capacidad de repago de esa deuda, que además es un crecimiento de deuda inédita para la historia económica argentina. Más, es un ritmo de crecimiento más fuerte que la dictadura del 76, que también hubo un sobreendeudamiento muy importante, y que en la década del 90, que además la frase de Cavallo es, hay muchas coincidencias entre la economía de Macri con la economía de la década del 90. Yo sostengo que sí. No quise politizarlo, ¿no? Pero yo sostengo que sí, porque es negocio financiero, burbuja financiera. Ahora, escúchame, del gobierno que comunica, a mí no le dicen alajámelo a Cavallo que, aunque sea, si no crees en la ciudad, trae mala suerte. Mi pregunta es, ¿por qué estuvo hace poco en el Banco Central reunido con Sturzenegger? Bueno, pues el grupo del Banco Central son todos discípulos de Cavallo. Sí, pero mi pregunta es, ¿cómo van a desarmar la burbuja financiera de las LEVAC? Ojalá que no emitan un bono. ¿Vos decís que estuvo Cavallo por ese tema? Yo tengo miedo que sí, y que la solución sea, ojalá que no, es que emitan un bono para transformarlo en deuda y que las LEVAC las transformen en endeudamiento externo del Estado argentino. Y porque tiene un problema con las LEVAC. Si baja la tasa de interés de la LEVAC para reactivar la economía argentina, los que tienen LEVAC venden las LEVAC y salen a comprar dólar y le empieza a generar una presión del tipo de cambio. Y si no quieren que vendan LEVAC, tiene que seguir sosteniendo una tasa de interés alta de la LEVAC, con lo cual no puede reactivar la economía. ¿Y cómo la desarma? Yo presiento, ojalá que no, transformar parte de las LEVAC en endeudamiento externo con un bono de mediano y largo plazo, con una tasa de interés alta. Entonces ese negocio financiero lo va a tener que pagar el argentino. Bueno, Santiago, muchísimas gracias por estar en el programa. Gracias a ustedes. Señores, vamos a un pequeño corte y ya vamos a comenzar con el bloque de salud. Como les dije en la apertura del programa, vamos a hablar de lactancia materna.